Bueno, vamos a discutir ahora el problema 8 que dice lo siguiente. La quinina, su estructura se indica a continuación, es un alcaloide natural utilizado para combatir la malaria resistente y su exceso puede producir cefaleas, mareos y pérdida de audición, por lo que su concentración en sangre debe ser medida periódicamente en los pacientes con esta enfermedad. Se desarrolló un método para determinar quinina en sangre por fluorescencia que consiste en el siguiente procedimiento. Se toman 5 mililitros de sangre, se centrifuga y se separa el plasma sobrenadante. Se toma 1 mililitro de plasma con una pipeta de doble aforo y se transfiere un matraz de 25 mililitros y se enrasa con agua destilada. Se transfiere esta solución a una cubeta de fluorescencia, se fija la longitud de onda de excitación y de emisión y se mide la fluorescencia. Y entonces nos dan una curva de calibración de fluorescencia en unidades arbitrarias en función de la concentración de quinina en partes por billón y nos piden en A determinar el contenido de quinina en sangre. Entonces vamos primero con esa parte, ¿no? Fíjense cómo es el procedimiento. Tengo 5 mililitros de sangre y la centrifugo. ¿Eso es para qué? Para separar todo lo que está suspendido en la sangre, todas las plaquetas y células, y quedarnos con lo que se denomina como plasma, que es la solución, ¿sí?, donde tengo analitos completamente disueltos, no suspendidos. Entonces tomo 1 mililitro de ese plasma y hago una dilución 1 en 25 y de esa dilución mido la fluorescencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En Excel se hacen un gráfico de fluorescencia en función de concentración de la quinina en partes por billón, lindo, y tiran la recta de cuadrados mínimos. Con el valor de la pendiente y de la ordenada al origen, después entran por el valor de fluorescencia de la muestra, que es 3,77, y despejan la concentración. Tiene que darle en la zona de 3 ppb, ¿sí?, entre 3 y 4. Yo puse a ojo 3,2 porque fíjense, la muestra tiene una fluorescencia de 3,77 y 300 ppb tienen, perdón, estos serían 320 ppb, no 3,2 ppb, 320. Me equivoqué acá, por favor corríjanlo en el PDF, ¿sí? 320 ppb de quinina aproximadamente, pero háganlo analíticamente bien con la curva de cuadrados mínimos. Nada, esto es la resolución de una muestra incógnita con una curva de estándar externo. Pero vayamos a lo que nos preguntan en el ítem B. Dice, a continuación se presenta el espectro de excitación y emisión. Por favor, corrijan, dice fluoresceína, no es fluoresceína, no cambiamos de analito, es quinina, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un gráfico bidimensional donde sobre este eje tenemos el espectro de emisión y sobre este otro eje tenemos, perdón, sobre este eje tenemos el espectro de excitación y sobre este eje tenemos el espectro de emisión. ¿Cómo se lee esto? Yo entro por el espectro de excitación, me fijo donde hay un máximo y salgo por el espectro de emisión y me fijo donde hay otro máximo, ¿sí? Entonces fíjense que si yo excito esta longitud de onda, tendré un máximo de emisión a esta otra longitud de onda. Entonces me dice, elija las longitudes de onda para llevar adelante la determinación. Podríamos entrar, esto es un gráfico de curvas de nivel. Tengo los espectros de excitación y de emisión dibujados en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que en este caso la excitación es máxima a 340 nanómetros y la emisión es máxima a 480 nanómetros y un poquito más arriba, a 490 nanómetros. Entonces, si tenemos que elegir longitudes de onda de excitación y de emisión, ¿qué podemos elegir? 340 para la excitación y 480 para la emisión, ¿sí? Esas serían 2 longitudes de onda aceptables para hacer la determinación. A continuación nos dice, se muestra el espectro de fluorescencia del suero sanguíneo. El suero sanguíneo era la matriz en la cual tenía la quinina.
discuta cuáles son los cuidados que tendría que tener al momento de hacer la determinación cuantitativa. Este es un espectro de absorción y de emisión, ¿sí?, de la quinina sola. O sea, me están dando el espectro de absorción y de emisión, o sea que parece que el suero fluoresce. ¿Y qué es lo que me dice? Que si yo irradio a 280 nanómetros, voy a tener una emisión a 350 nanómetros. Entonces, la fluorescencia del suero solo sería un problema, eventualmente, porque me estaría emitiendo medio cerca de donde tengo mi emisión para la quinina. Fíjense que esto es, no sé, aproximadamente 330 nanómetros y yo estoy mirando acá la fluorescencia a 480. Tampoco es que está tan cercano, pero solo florecería el suero si lo irradio a 280 nanómetros. Pero yo, para medir la quinina, voy a irradiar a 340, que está muy lejos. Con lo cual, si irradio a 340, florece la quinina, pero no florece el suero. Pero este es un cuidado que uno siempre tiene que hacer, tiene que ver cuál es el efecto de fluorescencia de la matriz con la cual está trabajando. ¿Por qué florecerá el suero? Porque en el suero va a haber muchísimas cosas más aparte de la quinina. Hay muchas moléculas orgánicas que eventualmente pueden estar disueltas. En el ítem E, perdón, el ítem D nos dice, ¿podría influir el pH en la determinación de la fluorescencia de la quinina? Se los dibujé acá. Y la verdad que sí, fíjense que uno de los anillos aromáticos de la quinina tiene un nitrógeno. La quinina tiene dos nitrógenos, este y este. Pero este va a ser el más importante porque el par electrónico de este nitrógeno está involucrado en la resonancia de este anillo. Con lo cual, su protonación, tanto en esta posición como en otra, sobre todo me va a alterar al cambiar las energías y por lo tanto la posibilidad de excitación de las bandas pipi asterisco de estos dos anillos aromáticos que son los más importantes. Entonces, si yo estoy en medio ácido, el par electrónico libre de la piridina que está involucrado en la resonancia del anillo va a desaparecer y eso me puede alterar el espectro de absorción de la quinina y eventualmente me puede disminuir la fluorescencia, con lo cual yo tendré que hacer un estudio preliminar de cómo varía la fluorescencia en función del pH para la quinina. Y a priori, ¿qué podría decir? Que probablemente a pH ácido florezca menos que a pH básico. En el ítem E nos preguntan, ¿qué otros factores podrían afectar la medición de la fluorescencia? Los que discutimos en la clase teórica. La temperatura a la cual haga la fluorescencia, recuerden, cuanto mayor temperatura, en general la fluorescencia tiende a ser menor porque aumenta la cantidad de choques y por lo tanto de fenómenos de conversión externa entre analitos y moléculas de disolvente. El solvente elegido. Recuerden que la viscosidad del solvente puede afectar la fluorescencia. Cuanto más viscoso sea el solvente, menor fluorescencia va a tener. También la presencia de átomos pesados como halógenos desactiva el fenómeno de fluorescencia. Finalmente, lo que es obvio, el pH, que acabamos de discutirlo ahora. En F nos preguntan cómo distingue una cubeta de cuarzo para espectroscopía UV visible para fluorescencia. Se los había comentado antes, pero la cubeta de UV visible tiene dos caras pulidas y dos caras esmeriladas. ¿Sí? Esmeriladas es como el vidrio esmerilado, que están nubladitas. ¿Sí? Eso se hace con un ataque con ácido fluorhídrico. Uno toma la cubeta por las caras esmeriladas y ofrece al camino óptico las caras pulidas. Como en fluorescencia el detector está a 90 grados, la cubeta de fluorescencia tiene las cuatro caras pulidas. Entonces distinguen una cubeta de cuarzo de fluorescencia para respecto de UV visible, porque en la de fluorescencia están las cuatro caras pulidas.
con una cubeta de fluorescencia pueden medir en un espectrofotómetro UV visible, pero no pueden usar una cubeta de un espectrómetro UV visible en uno de fluorescencia. ¿Por qué? Porque al estar la cara esmerilada, ubicada en la zona donde tenemos que medir fluorescencia, esa cara esmerilada me disminuye la intensidad de la fluorescencia que llega al detector y por lo tanto pierdo muchísima sensibilidad. Una cosa que no me acuerdo si les dije, pero que lo discutimos cuando veíamos la utilidad de los detectores de fluorescencia en HPLC, que en general, si comparo para un mismo analito que naturalmente tenga absorción UV visible y fluorescencia, la fluorescencia es entre 100 y 1000 veces más sensible que la absorción UV visible. O sea, obviamente espectrofotómetros UV visible hay por todos lados. Si uno puede medir la concentración usando la ley de Lambert-Beer y se arregla con un espectrofotómetro UV visible, perfecto. Pero si tengo que ir a límites de cuantificación más bajos y mi analito florece, ahí aparece la posibilidad de disminuir hasta 3 órdenes de magnitud el límite de detección y cuantificación con la técnica de fluorescencia. Finalmente, en G nos preguntan, comente brevemente qué ventaja podría introducir una etapa separativa, por ejemplo, HPLC fluorescencia, es decir, cuál es la ventaja de, en lugar de utilizar un espectrofluorómetro directo, usar un detector de fluorescencia acoplado en HPLC. Por supuesto, la misma ventaja que presentan para todos los casos los métodos separativos. Cuando hablamos de fluorescencia hasta ahora, estábamos pensando en la determinación de la fluorescencia en un espectrofluorómetro, donde lo que medimos es la fluorescencia total de lo que tengamos en solución. Estas técnicas espectroscópicas moleculares difícilmente sean selectivas. Fíjense que yo antes tuve que pensar un poquito en el efecto de la fluorescencia de la matriz, ¿sí? De la fluorescencia del plasma. Si yo tuviese la mala suerte de que junto con la quinina hubiese alguna otra impureza o alguna otra biomolécula que floreciera en la misma zona de la quinina, yo cuando mida fluorescencia voy a medir la fluorescencia de lo que me interesa, la quinina, más de mi impureza o analito desconocido, con lo cual estoy en un problema, porque no voy a estar determinando la fluorescencia de verdad de la quinina. ¿Cuál es la ventaja de un método separativo acoplado a un detector de fluorescencia? Que con un HPLC yo puedo separar todos los componentes de la mezcla, voy a tener un pico que estoy seguro que corresponde a la quinina, cuya identidad puedo asignar utilizando comparación de tiempos de retención contra un material de referencia, y sobre él mido la fluorescencia. Es decir, ahí me quedo tranquilo que la fluorescencia que estoy midiendo es una fluorescencia exclusivamente debida al analito que a mí me interesa. ¿Sí? Recuerden corregir la concentración en ppb de litio de determinación de la concentración, pero hagan ustedes la curva por cuadrados mínimas linda en Excel, se los dejo de tarea para el hogar.